Noticentro 1, CMI. Regresa el madrugón en el centro de Bogotá, con aglomeraciones y sin distanciamiento social. Caos en la séptima por ciclorruta que habilitó el distrito. Inseguridad para ciclistas. Intentan robar a biciusuario y pierde un ojo. Aliste paraguas. Próximos días serán de lluvias y precipitaciones en diferentes zonas del país. Bogotá y 4 municipios de Cundinamarca en alerta roja. Rescatan a 15 niños en estado de abandono y hambre. Redada contra la extorsión y el secuestro en el país. Más de 200 capturas en 20 departamentos y 3 capitales. Fatal muerte. Mujer pierde la vida electrocutada en Barranquilla. Infierno en Balambo Atlántico. 19 buses se quemaron. Discriminación. Juez en Cartagena se niega a casar a pareja gay por la ley de Dios. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Regresó el madrugón a San Victorino en el centro de Bogotá y con el madrugón volvieron las aglomeraciones. Durante toda la mañana las personas no han respetado ni el distanciamiento social ni las normas de autocuidado. Natalia Dávila está en el centro de la capital. Natalia, muy buenos días, ¿qué pasa a esta hora? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente desde las 5 de la mañana se empezaron a reunir aquí en el centro de Bogotá vendedores formales y también informales para participar de la jornada del madrugón, que recordemos en esta nueva normalidad empieza a funcionar de nuevo los días miércoles y sábados en horario de 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ustedes en imágenes están observando la cantidad de gente, de vendedores, de comerciantes, de personas que vienen a hacer compras a esta hora en el centro de Bogotá. Aunque las autoridades habían dicho que deberían cumplir con protocolos de bioseguridad, como por ejemplo distanciamiento social, desinfección de manos, calzado, pues a esta hora no se está cumpliendo por parte de algunos vendedores informales. Hay un contraste porque en el Gran San, dentro del centro comercial, pues sí se están cumpliendo esos protocolos por parte de los vendedores formales, pero en las calles no se está cumpliendo. A esta hora nos acompaña una de las vendedoras informales. Cuéntenos pues ustedes desde qué hora están acá, qué están vendiendo y qué les ha dicho el IPES. ¿Los piensan organizar a ustedes? Sí, señora, que nos piensan organizar con canastas de 1.20 por 80. Y pues la verdad es que se salen los vendedores mayoristas y nos perjudican a los vendedores informales, porque se supone que el espacio público acá afuera es para los vendedores informales. Nosotros como vendedores informales también pedimos que el comercio mayorista nos entienda a nosotros y nos dejen trabajar, porque nosotros llegamos al igual como ellos a las 5 de la mañana, pero nos dejan ubicar únicamente después de las 9 de la mañana que ellos empiezan a retirarse. Entonces pues no me parece justo y me gustaría que el IPES nos colaborara a los vendedores informales que estamos inscritos en el IPES. Perfecto, muchas gracias. Ese es el llamado no solo de ella, sino de varios vendedores informales con los que hemos hablado durante la mañana. Han dicho que no han recibido ayuda del IPES, que tampoco los han organizado, que no les han dado turnos para salir a las calles, por lo que el llamado es a esta entidad, al IPES, para que organice a las ventas informales y a los vendedores ambulantes en Bogotá y pues no se sigan generando este tipo de aglomeraciones en medio de la pandemia. En otras noticias, durante la mañana también estuvimos recorriendo la carrera séptima porque se registraron aglomeraciones y también varios trancones debido a las ciclorrutas que dispusieron por la pandemia, inicialmente temporales, pero que después se convirtieron en ciclorrutas permanentes. Estas ciclorrutas lo que han hecho en diferentes vías principales de Bogotá pues es reducir los carriles y de esta manera pues generar trancones. Hablamos con algunos conductores, han dicho que no fue una buena estrategia, que ahora con la reapertura de varios sectores en la ciudad pues salen más vehículos, no hay pico y placa, siguen saliendo más vehículos y esto ha generado bastantes trancones, pero también hablamos con algunos ciclistas y por el contrario lo que ellos nos dicen es que están contentos, que era una medida necesaria en Bogotá para poder tener mayor control en las ciclorrutas y así no tener riesgos o no enfrentarse a riesgos, por ejemplo, en temas de inseguridad, de robos o incluso de accidentes de tránsito, porque recordemos que durante la mañana el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, se pronunció sobre esto y aseguró que durante la cuarentena se registraron 120 muertes de personas por accidentes de tránsito en Bogotá, por lo que el
llamado es a que los conductores respeten todas las medidas, las señales de tránsito, los controles, la velocidad permitida, y también a los ciclistas y a peatones a que por supuesto también se cuiden en las calles de la capital del país. Nosotros por supuesto estaremos ampliando esta información más adelante, pero también hablaremos sobre un caso justamente de un ciclista que conocimos en las últimas horas, y es que desafortunadamente este hombre de 39 años perdió uno de sus ojos, el ojo izquierdo, en medio de un atraco. Dos delincuentes por robarle la bicicleta le dispararon en su ojo y pues desafortunadamente esta persona lo perdió. Ya se encuentra recuperándose en su vivienda, nos narra y nos cuenta cómo fueron estos hechos, pero también le hace un llamado a las autoridades para que controlen más las ciclorrutas de Bogotá, hagan un mayor control y pues no se sigan presentando este tipo de casos. Recordemos que en lo corrido del año ya van más de 6.000 ciclistas que han sido víctimas de este delito. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Luisa, continúe usted con más noticias. Natalia, muchas gracias. Y hay alerta roja por lluvias en 4 municipios de Cundinamarca. El IDEAM pronostica precipitaciones en varias regiones del país. Stig, muy buenos días. ¿Cuáles serán las zonas con más lluvias? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. El IDEAM lanzó una alerta por las fuertes lluvias y precipitaciones que se empiezan a registrar empezando el mes de septiembre. El jefe de pronósticos del IDEAM, Daniel Useche, habló con Noticentro 1 CMI, afirmando que en varios municipios hay alerta roja por deslizamientos. En este momento se encuentran en alerta roja por deslizamientos de tierra 4 municipios localizados en los departamentos de Cundinamarca, los municipios de Cachancipá y Biotá, en el departamento de Quindío el municipio de Salento y en el departamento de Cauca el municipio de Timbiquí, con alerta roja por amenaza de deslizamientos de tierra. Y es que justamente por estas fuertes lluvias y precipitaciones, en 2 semanas se podría presentar un pico respiratorio. Por eso la importancia de alistar el paraguas y salir bien abrigado en zonas como Bogotá, departamento de Cundinamarca y en el Quindío. En otra importante noticia, la Policía Metropolitana de Bogotá encontró a 15 niños de estrato 1 y 2 en condición de abandono, maltrato y desnutrición. Los hemos entregado en diferentes situaciones de abandono, de suciedad, de que no tienen un alimento, de armas blancas, de sustancias alucinógenas, de los cuales preocupan a la ciudadanía, y gracias a ellos, llamando a la línea 123, la Policía de Infancia y Adolescencia hace el rescate de estos menores. Mucha atención porque hace pocos minutos las autoridades entregaron el balance de una mega operación que se llevó a cabo en 20 departamentos del país y en 3 capitales. 219 personas fueron capturadas por los delitos de extorsión y también por secuestro selectivo. En Bogotá, Medellín, Cali y 20 departamentos del país se llevaron a cabo 219 capturas de integrantes de distintas estructuras criminales en todos sus niveles, que incluyen notificaciones en centros carcelarios, así como algunas aprehensiones de menores de edad. Según cifras del Gaula de la Policía, en lo corrido de este año se han presentado 62 casos de secuestro. Esto representa una disminución del 2% comparado al 2019. Es por ahora la información desde el occidente de Bogotá, con Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias por toda su información. Y una nueva tragedia enluta a un hogar en Barranquilla. Una mujer murió al caerle una guaya de energía de un poste. ¿Cómo sucedieron estos hechos? ¿Qué dicen los vecinos del barrio? Le preguntamos a Jorge Castro. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Hay conmoción aquí en el barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla, por la trágica muerte de la joven Joana Montañez, una mujer de 27 años que fue alcanzada por una guaya de una red eléctrica aquí en este punto de la capital del Atlántico. Con nosotros el señor Pedro Jiménez, vecino del sector. ¿Cómo ocurrieron los hechos, don Pedro? Buenos días. Sí, muy buenos días. Consternado, compañero, por una muerte tan tonta, digámoslo así de esa manera, por la causa de la ineficiencia de la Electricaribe. Una guaya que se había reventado por pedazos y que cada vez que venían la remendaban. Y ese día venía pasando esa joven de 27 años por el sector y justo a las 10 de la noche explota un tanque y se cae la guaya. Allá más atrás, en el barrio Nueva Colombia, estaban manipulando los trabajadores de la electrificadora las redes cuando se hizo la explosión.
Nos dicen que Johanna venía acompañada de su pareja y de una de sus hijas. Sí, señor, venía acompañada de su pareja y dos de sus hijos. Pero entonces uno de los niños fue retirado por la pareja y cayó por allá. Entonces ella fue la única que recibió el impacto. La guaya le abrazó y ahí quedó extendida en el suelo. Gracias a don Pedro Jiménez. En otras noticias, un incendio de gran magnitud se registró anoche en un parqueadero de buses en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. 19 buses fueron consumidos en su totalidad por las llamas e igualmente otros 8 resultaron afectados en su estructura. Los bomberos de Malambo fueron insuficientes para la atención de esta emergencia, por lo que fue necesario el apoyo de bomberos de Sabana Grande, también del municipio de Soledad y de Barranquilla, que se desplazaron para atender la emergencia que fue superada hacia las 2 de la madrugada de este miércoles. Más adelante, Luisa, tendremos el desarrollo de estas y otras noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, vuelven los casinos a Cartagena. Cuando volvamos, los detalles. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Los niños también hacen parte de la reactivación de la vida nacional. Por eso en Medellín fue habilitado el primer jardín infantil. Yossi, muy buenos días. Cuéntenos bajo qué medidas está funcionando este jardín. Hola, buenos días. En medio de tantos momentos difíciles y duros que hemos grabado y registrado durante todo este tiempo de pandemia, hay una noticia esperanzadora, de alegría, en medio de este retorno, entre comillas, a la normalidad, y es un jardín infantil en el occidente de Medellín, en el barrio Rosales, que regresó a sus actividades bajo el modelo de alternancia. Aquí vemos en este momento cómo los niños están en una de sus actividades lúdicas, felices, alegres de reencontrarse con sus maestras, conservando la distancia con la señalización de las huellas que han adecuado sus maestras y esta institución educativa para que puedan estar separados con los protocolos de bioseguridad. Saludemos a esta hora a la coordinadora, Cristina. Cristina, fueron 5 meses sin estos niños. La sensación que tuvieron durante todo este tiempo y ahora de tenerlos acá. No, de felicidad, volvió a esta institución la alegría, las sonrisas, la vida, que me piden el bombón, que el sticker, estoy feliz, esto sin ellos no era la felicidad. Bueno, directora, hay algo importante y es que los niños conservan esta distancia incluso no para las clases, sino también para los gimnasios, los juegos que deben tener y las actividades lúdicas. Sí, claro que sí, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Los protocolos que tienen? Los tenemos, todos los papás lo conocen, ellos los tienen en las casas y cada uno también, a la parte que le corresponde lo hace. Muy bien, directora, muchas gracias. Los niños están usando todos sus tapabocas, tienen estos elementos de seguridad, pero hablemos también con Diana Villa, una de las maestras, que ahorita la veíamos con lágrimas y también sonriente de poder reencontrarse con él. Claro, es que los niños son la alegría de la institución, ese es nuestro quehacer, esa es la felicidad de todas las profes. Somos un equipo de 15 profes y esa es la alegría nuestra, los niños. Bien, profesora, muchas gracias. Y los rostros de los niños, aunque están cubiertos, pues ahí notan la alegría que sienten de haber retornado bajo este modelo de alternancia. Y en otras noticias de Medellín también regresó parte de la normalidad de la terminal de transportes del norte y del sur de la ciudad, en donde ha tenido un incremento del 40% desde que se dio la apertura económica en los diferentes sectores de la ciudad. Muchas personas están llegando desde diferentes municipios, incluso de otras ciudades, a la capital antioqueña, algunos por trabajo o por otras diligencias que tenían pendientes durante estos 5 meses de pandemia. En minutos les tendremos algunos detalles de estas historias de los viajeros. Así es, Yossi, muchísimas gracias. Y uno de los sectores más afectados en medio de la pandemia ha sido el de los juegos de azar, que hoy, después de 5 meses, reabre sus puertas en Cartagena. Tatiana, muy buenos días. ¿Con qué disposiciones retoman actividades? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, son varias disposiciones que ha previsto el distrito de Cartagena para que los casinos de la ciudad puedan reabrir sus puertas. Entre ellos, el horario comprendido será entre 6 de la mañana a 10 de la noche. Y a esta hora me encuentro en Master Royal Casino y a esa hora precisamente saludo a la gerente general. Bueno, muy buenos días. ¿Y cuáles son esas medidas de bioseguridad que se están implementando aquí en este casino?
Buenos días. Bueno, para empezar, gracias por hacernos la visita. Nosotros hemos dispuesto un protocolo de bioseguridad revisado por la ARL y siguiendo los protocolos que exige el Ministerio de Salud, en los cuales, por ejemplo, se pide que haya separación entre las personas mínimo de 2 metros y cuando no se pueda dar, haya separaciones físicas como las que pueden ver entre jugador y jugador. Además, tenemos desinfección, varios puntos de desinfección a lo largo de la sala. Tenemos audios e imágenes que les van recordando tanto a clientes como colaboradores la importancia de la limpieza de las manos, el lavado cada 3 horas, desinfección con gel glicerinado y otras medidas como por ejemplo la desinfección al ingreso, la toma de temperatura. Estamos haciendo unas encuestas a todos nuestros empleados antes de venir a trabajar para confirmar sus síntomas y si están en un buen estado de salud. Bueno, ¿cómo se va a manejar el aforo en el casino y qué personas pueden venir? Bueno, el aforo está estipulado en el decreto del Ministerio de Salud, en donde estipula que el máximo aforo de un establecimiento como el nuestro viene dado por los elementos de juego. Entonces, por ejemplo, Masters Royal Casino tiene 54 máquinas, 9 mesas. Cada mesa solo permitirá 4 jugadores. Entonces tenemos 54 jugadores posibles y los jugadores de mesas que van a estar separados también por sus barreras físicas. Muchísimas gracias, esta es la información por el momento desde Cartagena. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, les contamos la historia de un juez que se negó a casar a una pareja gay en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Operadores y usuarios del Mío piden más buses. Hay aglomeraciones en los automotores y retraso en la frecuencia. Sebastián Bedoya con el reporte. Sebastián, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tanto los usuarios del sistema de transporte masivo como los operadores le están pidiendo a la administración que aumente la flota de buses para evitar algún tipo de rebrotes de coronavirus. Por eso a esta hora nos acompaña el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, ¿qué responderle a estos operadores del Mío y también a los usuarios? ¿Se está haciendo algún tipo de gestión para traer más buses, para aumentar la flota? En principio decirle a los operadores del Mío que la ciudad no tiene cómo financiarlos para que anden vacíos. Ellos deben ser conscientes que nuestra situación económica es precaria, que nosotros no podemos pagar por kilómetro transportado sin importar el número de pasajeros que lleven. Y eso debe permitirnos la renegociación de los contratos. Y lo segundo, señalar que la ciudad no puede empeñar todo su futuro en únicamente pagar el sistema de transporte masivo Mío. Yo quisiera que ellos fuesen conscientes de esta responsabilidad porque es ser responsable para con la amada Cali. Alcalde, muchísimas gracias. Ahí estaba Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, pero en imágenes hemos podido evidenciar que efectivamente sí hay aglomeraciones al interior de muchos articulados. Recordemos que Metro Cali ya habilitó 9 de las 21 rutas que fueron suspendidas durante la pandemia. Y en otras noticias, la defensa de una de las víctimas de la masacre en Llano Verde le pidió a la Fiscalía General de la Nación ahondar en las investigaciones contra la empresa para la cual trabajaban uno de los capturados y hoy alias El Mono, prófugo de la justicia y por el cual ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos. La defensa ha explicado que según la Fiscalía, en 2019 esta empresa fue allanada por la policía, al parecer por entregarle armas a disidencias de las FARC, y en enero de este año cambió su nombre y su razón social. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchísimas gracias por toda su información. Y en 72 horas se pondrá en marcha la obra de infraestructura más importante de Colombia, el túnel de la línea que forma parte del proyecto Cruce de la Cordillera Central. Esta mega obra fue posible gracias al trabajo y compromiso de 6.500 trabajadores. En Noticentro 1 CMI les presentamos la historia de uno de ellos. Se llama John Jairo, pero prefiere que le digan por su apellido, Zapata. Desde hace 16 años trabaja en el proyecto que hizo un sueño posible, cruzar la Cordillera Central. Empezó por lo más básico. Duré 3 meses de ayudante y paso a paso fui aumentando. Eléctrico 2, eléctrico 1, hasta llegué a supervisor y gracias a Dios ya estoy encargado aquí de la planta Petar.
Este trabajo le ha permitido ganarse un poco más de salario y mantener a su esposa y a sus 3 hijos. Empezó a trabajar en el lado del Tolima y recuerda cuál ha sido el momento más difícil de este proyecto. Lo más duro adentro, cuando estábamos en perforación, unir las galerías y toda la parte eléctrica. Tuvo un accidente y estuvo a punto de perder la vida. Gracias a Dios, pues no era el día mío. Una galería 8 en el túnel piloto. Me cogieron 13.200 voltios. Y gracias a Dios, aquí estoy ya, otra vez perdiéndola. Duró 9 meses incapacitado y 2 años lejos del túnel de la línea. Nunca perdió la esperanza. Estamos de pelea otra vez. Como Zapata, son 6.500 los héroes que hicieron posible que por primera vez la mano del hombre lograra penetrar la profundidad de la tan temida cordillera de los Andes y hoy entreguen al país la obra de infraestructura más grande jamás construida. En otras informaciones, un juez de Cartagena se negó a casar a una pareja de mujeres, pues dijo que esa unión va en contra de su moral cristiana y que antes que la ley humana acata la ley de Dios. El juez décimo civil de Cartagena, Ramiro Eliseo Flores Torres, rechazó una solicitud de matrimonio invocada por las señoras Juliet Ramos y Alejandra Vázquez, señalando lo siguiente en su decisión que dejó por escrito. No puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraría mi moral cristiana. Va en contra de mis principios esenciales y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios. La decisión del juez, que además es pastor cristiano, fue controvertida por activistas de la comunidad de gays y lesbianas. Hay una conducta claramente ilegal de un funcionario público que está poniendo por encima de su tarea como funcionario público sus convicciones personales. Eso es inaceptable. Este es un Estado de Derecho laico en el que los funcionarios públicos juran ante la Constitución y la ley, no ante la Biblia. Uno de los redactores de la Constitución del 91, Iván Marulanda, está claramente en contra de esta decisión del juez de Cartagena. Pues actuó en violación de la Constitución en la medida en que obedeció a unos dictados que no hacen parte de la Carta Fundamental, sino que hacen parte de su propio credo. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, afirmó que el juez no puede invocar convicciones religiosas para negarse a aplicar la ley. Como dice la Constitución, los jueces en sus providencias únicamente están sometidos al imperio de la ley. Deben aplicar el ordenamiento jurídico colombiano y no sus convicciones religiosas, que son muy respetables. Otro expresidente de la Corte Constitucional dijo a Noticentro 1 CMI que el juez falló ostensiblemente en contra de una jurisprudencia de ese tribunal que considera legítimo el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La primera dama estadounidense, Melania Trump, habría utilizado su correo privado para tratar asuntos de la Casa Blanca. No reconocen la aceptación de la candidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa porque el exmandatario no asistió personalmente a este trámite. Y el rey de Tailandia perdonó a la concubina real que encarceló por ambiciosa y la reincorporó a su harem de mujeres. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Stephanie Winston, la ex asesora de Melania Trump, reveló en una entrevista para The Washington Post que la primera dama estadounidense usaba su correo privado estando en la Casa Blanca, incluso cuando se trataba de asuntos gubernamentales y horarios detallados del presidente Donald Trump. Esta conducta es muy reprochable al ser considerada un riesgo para la seguridad nacional. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador no reconoció la aceptación del expresidente Rafael Correa para ser candidato a la vicepresidencia del país, dado que el exmandatario vive en Bélgica y no estuvo presente al momento de realizar el trámite. De poco sirvió que su hermana, Pierina Correa, y su compañero de fórmula, Andrés Arauz, asistieran a la sede del CNE con un poder notariado en el que el exmandatario facultaba a su familiar aceptar la candidatura. Ni los tapabocas con válvula como los N95 ni los protectores faciales son efectivos contra el COVID-19. Así lo reveló un estudio de un equipo de científicos estadounidenses que advierte que estas protecciones permiten que entren y escapen grandes cantidades de partículas. Además, también pueden exponer al usuario a una mayor cantidad de gérmenes. La investigación sugiere el uso de telas de alta calidad o mascarillas quirúrgicas de diseño sencillo. El diario The Washington Post
informó que la administración del presidente Donald Trump nos unirá a un esfuerzo global para desarrollar, fabricar y distribuir una vacuna contra el coronavirus debido a la participación de la OMS. Mientras que la Casa Blanca rechazó las preocupaciones expresadas por la Organización Mundial de Salud después de que la FDA no descartó acelerar la aprobación de una vacuna contra el coronavirus sin completar todos los ensayos. Cuba tomó medidas de choque para frenar la propagación del coronavirus, principalmente en La Habana, que incluyen un toque de queda, la prohibición de viajar entre provincias, además limita los movimientos de personas y vehículos. La isla controló el brote hasta finales de junio, aislando a los pacientes y realizando un seguimiento riguroso casa por casa de los contactos. Pero en las últimas semanas no se pudo identificar la fuente de infección de muchos pacientes, cuando la pandemia ya deja más de 4.000 contagios y 95 muertes en territorio cubano. El rey de Tailandia perdonó a la concubina real que encarceló por ambiciosa, advirtiendo que era capaz de todo para convertirse en reina, y la volvió a incorporar a su harem de 20 mujeres. Xinian Wombahirapakdi abandonó el penal de Bangkok en el que estaba encarcelada desde octubre de 2019 tras ser acusada de deslealtad y desobediencia contra el monarca y su esposa. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque el senador Iván Cepeda acaba de recusar ante la Corte Suprema al fiscal general Francisco Barbosa por el caso del ex senador Álvaro Uribe. César, ¿qué implicaciones tendría esta recusación? Así es, Luisa, televidentes, pues mucha atención porque el senador Iván Cepeda acaba de radicar una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia para que se aparte del caso del fiscal general Francisco Barbosa. Pues recordemos que la Corte Suprema trasladó todo el expediente del senador Uribe a la Fiscalía y ahora el fiscal general Francisco Barbosa tiene que designar un fiscal para que adelante el proceso que se sigue contra el ex senador por los delitos de fraude procesal y soborno, por intentar manipular el testimonio de los paramilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve. Pues ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que entrar a analizar esta petición hecha por el senador Cepeda y de salir avante esta petición se escogería un fiscal ad hoc que estudiaría especialmente este caso y el fiscal general Francisco Barbosa se apartaría del caso. Pues esto es lo que dijo el senador Iván Cepeda tras radicar esta petición ante la Corte Suprema de Justicia. Esperamos ahora que la Corte Suprema se pronuncie. Hemos señalado que ni el presidente de la República ni la señora vicepresidenta podrían enviar ternas en caso tal de que sea aceptada la recusación. La Fiscalía General también emitió hace pocos minutos un comunicado en el que asegura que ya recibió el expediente del senador Álvaro Uribe, del ex senador Álvaro Uribe, y ya está a puertas de designar un fiscal para que empiece a analizar todo el material probatorio en el que, recordemos, hay interceptaciones telefónicas, declaraciones de ex paramilitares y una serie de documentos. Pues esta es toda la información que originamos desde Estudio Luisa. Continúese con más información. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Así regresó el madrugón al centro de Bogotá, sin distanciamiento social y con aglomeraciones. Caos vehicular en la carrera séptima por habilitación de ciclorruta. Ciclista pierde un ojo por delincuentes que le dispararon por robarle la bicicleta en Bogotá. Rescatan a 15 niños que estaban en condición de hambre en Cundinamarca. Alerta roja por lluvias en 4 municipios de Cundinamarca. Mujer muere electrocutada en Barranquilla. Le cayó un cable. Infierno en Malambo por incendio en estacionamiento de buses. Aumentan recompensa por masacre de Llano Verde. Siguen buscando al tercer implicado en el crimen. Zapateros de Bucaramanga a punto de declararse en quiebra. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Aglomeraciones y desorden en el regreso del madrugón en el centro de Bogotá. Natalia Dávila, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora?
Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues efectivamente desde las 5 de la mañana se concentraron aquí en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, vendedores informales y también formales para asistir a esta jornada de madrugón que, recordemos, se volvió a reactivar en esta nueva normalidad en Bogotá y que va los días miércoles y sábados desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ante los desórdenes y las aglomeraciones que se registraron por parte de vendedores informales durante la mañana, hablamos con el subsecretario de Gobierno y nos ha dicho que para la segunda jornada de madrugón, que es el día sábado, se va a envallar esta zona para controlar el aforo que puede ingresar de vendedores informales a esta zona. Con tan solo 6 días de la nueva normalidad en Bogotá, este es el panorama en el sector de San Victorino. Desde las 5 de la mañana, miles de comerciantes informales y formales le cumplieron a la jornada del madrugón, que ahora vuelve los días miércoles y sábado de 5 a 10 de la mañana. Sin embargo, a pesar del llamado por cumplir los protocolos de bioseguridad, el desorden, la indisciplina social y la falta de cuidados volvieron a reinar en esta zona de la ciudad. Ya llevamos 6 meses sin devengar un sueldo y con un solo mercado que nos dieron no alcanzaron a subsistir para los 6 meses que estuvimos encerrados. La verdad es que nosotros no tenemos para pagar un local. Aquí los locales son muy caros, no bajan de 7, 5 millones. Pues aquí lo que pasa es que sí, hay veces somos muy desordenados, nos falta más cultura. El contraste de este panorama se ve en el Gran San, donde cada local debe cumplir con sus protocolos. Mantener alcohol y gel sobre el mesón, estar lavándonos las manos cada 3 horas, el traje de seguridad. Nosotros no somos enemigos del vendedor ambulante. Nosotros queremos trabajar de la mano, pero que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Hoy vuelve a unirse el comercio al detal con el informal, pero aunque el IPES aseguró que se harían turnos para controlar la venta ambulante, hoy los mismos informales piden ayuda por parte del distrito. Y durante la mañana se registraron varios trancones en diferentes puntos de la ciudad por las ciclorrutas que están habilitadas en vías principales que inicialmente eran por la pandemia, pero que ahora son permanentes. Recorrimos la carrera séptima. Desde tempranas horas, el tráfico en diferentes puntos de la ciudad colapsó por trancones que se vienen registrando desde que acabaron las cuarentenas. Con la reactivación de todos los sectores y la falta de pico y placa, el número de vehículos que salen a las calles son cada vez más. Sin embargo, el panorama empeora con las ciclorrutas que se adecuaron en vías principales por la pandemia, pero que ahora son permanentes, como en la carrera séptima. Falta de planeación de parte de la Alcaldía Mayor. Es el colmo que a esta vía, la carrera séptima, que es tan angosta, sí, una vía que se mueve con mucho tráfico, le hayan implementado este sistema. Sí afecta en la movilidad bastante porque obviamente reducen las calles, entonces hay mucho tráfico. No obstante, lo que para unos es negativo, para otros era necesario. Es muy bueno para nosotros que andamos en sí. Excelente, eso nos motiva a todos para utilizar la bicicleta y es algo muy ecológico. El secretario de Movilidad hizo un llamado para que los conductores acaten estas nuevas medidas y sean prudentes en las vías. Tenemos que protegernos más, tenemos que ser más responsables, más. La palabra corresponsabilidad es fundamental para nuestro comportamiento en todos los espacios públicos. Durante la cuarentena, 120 personas murieron por accidentes de tránsito en la ciudad. Y conocimos la historia de un hombre de 39 años que perdió su ojo izquierdo por culpa de 2 delincuentes que lo atacaron por robarle su bicicleta. Este hecho se registró en la localidad de Barrios Unidos. Él es John Jairo Jaimes, un hombre de 39 años que perdió su ojo izquierdo por culpa de 2 delincuentes que lo atacaron con arma de fuego por robarle la bicicleta en Bogotá. Según relata, los hechos ocurrieron cuando salía de su trabajo y se dirigía hacia su casa por una ciclorruta de la localidad de Barrios Unidos. Solo por hurtarme una bicicleta valorada en 800.000 pesos, el delincuente desenfundó un arma y la accionó pegándola a mi ojo. Afortunadamente estoy con vida, pero mucha gente no ha tenido la misma suerte. El hombre fue operado en la Clínica Colombia. En las últimas horas fue dado de alta y se recupera en su vivienda. Pero su historia conmueve aún más al saber que la víctima es artista y diseñador y curiosamente su última pintura había sido un ojo en lienzo. Esta vez me tocó a mí. Desafortunadamente han sido muchas complicaciones, pero agradeciendo que estoy aún con vida y esperando justicia. No solo en mi caso, sino en tantos casos. Aunque el hombre relató ante la policía todos los hechos, el caso aún no ha quedado configurado como una denuncia. Durante el año, más de 6.000 ciclistas han sido víctimas de este delito en Bogotá.
La víctima pide entonces justicia por parte de las autoridades para que este caso no quede impune. Por el momento los dejamos con las imágenes que a esta hora se registran en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, hoy en la primera jornada de madrugón en esta nueva normalidad en Bogotá. Es por el momento la información que registramos. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias por su informe. Y en un operativo contra el hambre y el abandono, 15 menores fueron rescatados en municipios de Cundinamarca. Stick, muy buenas tardes. ¿Qué atención van a recibir estos niños? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues hay preocupación entre las autoridades por la condición en que algunos padres están dejando a sus hijos en viviendas de estrato 1 y 2 en el sur de la capital del país. En las últimas horas las autoridades de infancia y adolescencia encontraron a 15 menores en estado de vulnerabilidad y abandono. Las denuncias de la ciudadanía y la reacción oportuna de la Policía de Infancia y Adolescencia permitieron el rescate de 15 niños, quienes fueron puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la restitución de sus derechos. Los hemos entregado en diferentes situaciones de abandono, de suciedad, de que no tienen un alimento, de armas blancas, de sustancias alucinógenas, de los cuales preocupan a la ciudadanía, y gracias a ellos, llamando a la línea 123, la Policía de Infancia y Adolescencia hace el rescate de esos menores. En algunos casos se evidenció abandono y negligencia, donde los padres que deberían ser los responsables del bienestar de sus hijos los dejaban solos, sin alimentos e incluso con elementos a su alcance que resultaban ser peligrosos para su integridad. En el momento tenemos Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, pero igualmente se presenta en todas las jurisdicciones de la Metropolitana de Bogotá. Se han conocido hechos donde los niños y niñas son sometidos a maltrato, que resultan siendo denunciados por vecinos, quienes se convierten en testigos claves. 15 menores de niños y adolescentes fueron rescatados, a diferencia del año pasado, tal cual nos preocupa esta cifra, ya que los padres de familia como no tienen como con la conciencia de que a los niños no se les pueden dejar solos y siempre se tienen que dejar con un adulto. La policía hace un llamado a denunciar cualquier tipo de agresión o abandono al que sea sometido un niño o adolescente. La línea 123 está disponible para atender a los ciudadanos. Según las autoridades, los padres son los directos responsables de estos menores de edad, quienes fueron dejados a disposición de Bienestar Familiar. En otra importante noticia, no cesan las lluvias tanto en la capital del país como en departamentos de Cundinamarca, Quindío y el Cauca. Una alerta lanzó el IDEAM por las fuertes precipitaciones que se han presentado en diferentes zonas del país en las últimas 48 horas. 4 municipios localizados en los departamentos de Cundinamarca, los municipios de Cachancipá y Biotá, en el departamento de Quindío el municipio de Salento y en el departamento de Cauca el municipio de Timbiquí, con alerta roja por amenaza de deslizamientos de tierra. En algunos departamentos del país hay alerta roja por las fuertes lluvias registradas. Tenga en cuenta tomar medidas si va a viajar por carretera. Las precipitaciones de mayor consideración en las últimas horas se han reportado especialmente en sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, áreas en las cuales ha habido inclusive reporte de tormentas eléctricas y vientos fuertes. Ante las fuertes lluvias se presentaría un pico respiratorio con afectaciones en la salud de algunas personas. El uso del paraguas será fundamental, al menos por las próximas 2 semanas. Redada contra el secuestro y la extorsión. En las últimas horas la Policía Nacional a través del Gaula y también la Fiscalía General de la Nación entregaron detalles de una mega operación, más de 200 capturas por estos 2 delitos. La Policía Nacional a través del Gaula desarticuló en Bogotá 4 organizaciones criminales dedicadas al secuestro y a la extorsión. En Bogotá, Medellín, Cali y 20 departamentos del país se llevaron a cabo 219 capturas de integrantes de distintas estructuras criminales en todos sus niveles, que incluyen notificaciones en centros carcelarios, así como algunas aprehensiones de menores de edad. En otras acciones desarrolladas por el Gaula fue desmantelada la banda delincuencial Los Pluma, miembros que realizaban llamadas intimidatorias haciéndose pasar por cabecillas de grupos armados organizados. Con estas capturas fue posible esclarecer 3 homicidios. Como ustedes pueden entender, hay un vínculo inexorable entre la extorsión, el desplazamiento forzado en algunos casos, homicidios y venta de estupefacientes en otra. Les hacemos un llamado muy especial a quienes reciban esta clase de llamadas o de ofertas a través de los diferentes medios virtuales, de las diferentes redes sociales,
para que inmediatamente conozcan y denuncien. En lo ocurrido de este año, el secuestro presenta una disminución del 2%, teniendo en cuenta que se han registrado 62 casos, uno menos que en el mismo lapso de 2019. A pesar de que las cifras muestran una reducción, hay preocupación también entre las autoridades porque las llamadas de extorsión se siguen presentando desde los centros de reclusión. Desde el occidente de Bogotá, informó para Noticentro 1 CMI, Estig Luengas. Estig, muchas gracias por su información. Y una nueva tragedia enluta a un hogar en Barranquilla. Una mujer murió al caerle una guaya energizada de un poste. Jorge Castro, muy buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La víctima fue identificada como Joana Montañez, una mujer de 27 años de edad, quien caminaba por una calle del barrio Carlos Meisel, acompañada de su esposo y su pequeña hija de 3 años. Joana Lisbeth Montañez de la Cruz caminaba por este sector del barrio Carlos Meisel en el suroccidente de Barranquilla cuando una guaya energizada cayó del poste. La joven iba acompañada de su esposo y de su pequeña hija, que por fortuna no fueron alcanzados por la corriente. Joana quedó tendida en el suelo y fue llevada al centro de atención del barrio La Manga, a donde llegó sin signos vitales. Cuando ellos vienen, explota lo que fue. Y cuando cae la guaya la cogió y la abrazó. El marido cogió un palo y trató de quitarle la guaya, pero la guaya lo tiró por allá. Denuncian los vecinos del barrio que a una cuadra de donde se reventó la guaya trabajaban operarios de Electricaribe, lo que pudo ocasionar la tragedia. Hace 3 meses venía esa guaya cayéndose, venían y la empalmaban y se iban, otra vez volvía, se incendiaba la guaya y otra vez caía. Se los habíamos dicho, cambien la guaya porque hasta que no haya un muerto, ustedes no van a venir a arreglar eso. La inconformidad es general entre habitantes de la ciudad, usuarios de Electricaribe. Se dañan los abanicos, se dañan las neveras, aire, tenemos que mantener la vaina como que dice desconectada, pero el servicio de Electricaribe está pesado, mi hermano. Un servicio súper malo, la verdad ya estamos cansados de Electricaribe. Decenas y decenas de artículos dañados por la cuestión del alto voltaje. Malo porque están cobrando demasiado y no es estable el servicio. En Santa Marta, familiares del médico José Miguel Daudavide denunciaron que el profesional de la medicina murió luego de que Electricaribe le suspendiera el servicio de energía en su residencia en medio de una reclamación por la facturación. El médico estaba conectado a un tanque de oxígeno. En otras noticias, 19 buses del servicio de transporte urbano fueron consumidos por las llamas en un voraz incendio que se presentó a la medianoche en un parqueadero en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla. Otros 8 buses fueron consumidos parcialmente. Para la atención de la emergencia se necesitaron bomberos de los municipios de Malambo, Sabana Grande, Soledad y Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, con tapabocas, así regresaron niños a un jardín infantil en Medellín. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Primer jardín infantil en Medellín retornó hoy a sus actividades bajo el modelo de alternancia con protocolos de seguridad. El reencuentro entre niños y maestras fue emotivo. Yussi Chaparro acompañó a los niños en su regreso al jardín. Yussi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como usted lo dice, Luisa, fue emotivo, fue entre lágrimas y sonrisas, no solamente de estos niños, sino también de sus maestras que los extrañaron. Durante todos estos 5 meses, aunque tenían clases virtuales, ya se hacía necesario tenerlos en este jardín infantil. Con los rostros cubiertos con tapabocas, pero la alegría se desbordaba en sus ojos, gestos y movimientos. Así fue el retorno a clases de los niños del Jardín Infantil Chiquilandia, el primero en Medellín bajo el modelo de alternancia. Realmente nosotros nos sentíamos súper tristes, como si nos faltara algo, y cuando ya estuvimos las profes trabajando desde acá, se oían a través de los speakers las vocecitas de ellos y se nos paraban los pelos, porque realmente la vida del jardín son los niños. Después de 5 meses sin verse, el reencuentro fue emotivo con baile y aplausos para los niños y sus maestras, como la profe Patti, quien contuvo las ganas de abrazarlos. Fue un sentimiento casi que inexplicable. Cuando llegaron sentíamos esas ganas de abrazarlos y saber que aún no los podíamos abrazar. Sentí ganas de
Pese a su corta edad, los niños aprendieron con rapidez los protocolos de bioseguridad, respetaron el distanciamiento marcado por huellas para jugar y recibir clases. Cada 2 horas ellos se lavan las manos al entrar, al salir de la institución y dentro, antes y después de comer lonchera. A Chiquilandia, ubicado en el barrio Rosales, occidente de Medellín, hoy regresaron 20 pequeños de los 120 que tiene el jardín, pero que abre la esperanza para un pronto retorno total bajo estricta protección. Y a las 2:17 del mediodía estamos en la terminal de transporte del norte de Medellín, en donde hay un aumento entre el 30 y el 40% en el flujo de los pasajeros. El 1 de agosto se movilizaron cerca de 2.800 usuarios cuando había restricciones y el 1 de septiembre, es decir, ayer, fueron 16.000. Judy Ramírez llegó desde Puerto Berrío, Antioquia, a Medellín junto a su hermana y su hija el 13 de marzo de este año para asistir a una cita médica, pero no pudieron regresar a su pueblo. Tras decretarse la cuarentena y el cierre de terminales, quedaron atrapadas. Nos quedamos acá en Medellín porque suspendieron el transporte. Entonces ya tocó de un familiar quedarnos todo este tiempo, ya atrapadas acá. Uy, no, desesperantes. De verdad que el encierro es muy desesperador y no hay como estar en la casa de uno. Hoy, después de 5 meses, lograron llegar hasta la terminal de transportes del norte de Medellín para tomar el bus que las regresará al pueblo donde nacieron. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando llegue a su pueblo? Abrazar a mi hija. Abrazar a mi hija porque ya hace mucho tiempo no la veo. Está muy drástico porque yo estoy acostumbrada a mi casa y en mi casa tengo mis mascotas, entonces me hace muchísima falta. Como ellas, cientos de personas con la apertura de terminales en Medellín iniciaron sus viajes desde la ciudad hacia otros municipios y ciudades. El flujo de pasajeros aumentó en un 40% con respecto a meses anteriores. Estas son algunas de las historias que se viven no solamente aquí en las terminales terrestres, sino también en las aéreas de la ciudad. Esto es de Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz miércoles. Yusi, muchas gracias. Y pese a haber sido el primer sector económico que se reactivó en el país, los industriales del calzado en Bucaramanga aseguran que las ventas no se reactivan y que ya entraron en quiebra. ¿Cuáles son las causas de esta crisis, Ana Mercedes? Hola Luisa, televidente, muy buenas tardes. Pues según los industriales del calzado, 2 hechos generan la crisis. 1, la falta de apoyo económico del Estado y 2, la falta de clientes por culpa del teletrabajo. Reactivación del menos de 15%, producción estancada y falta de clientes por el teletrabajo tienen hoy camino a la quiebra al sector calzado. No hay capital de trabajo, las grandes superficies no están comprando producto y tercero, la población usuaria del producto terminado no tiene capacidad adquisitiva para en estos momentos adquirir un producto como el calzado. En todo un barrio, en el corazón de Bucaramanga dedicado al comercio del calzado, se comprueba el panorama. Promoción en 10.000 y a 20.000 y tenemos en la producción el 100%, pero no hay venta. Ni en promoción ni a ningún precio. Pues es que en la casa uno no gasta zapatos. A veces bajamos bandera, hay días que nos vamos completamente en blanco y no. A su oscuro panorama, la industria que dejó de producir 3,5 millones de pares de calzado y arroja pérdidas por más de 70.000 millones de pesos al mes, se suma también la falta de apoyo. Uno no entiende cómo estos miles de millones de pesos se los destinan a una sola empresa multinacional cuando hay cualquier cantidad de FAMI, micro, medianas y pymes que realmente están cerradas y están al borde de la quiebra total. Azuinducalza afirma que por culpa de la crisis del sector, más del 75% de las empresas han cerrado labores, generando desempleo en más de 50.000 hogares de la ciudad. El sector asegura que pese a la reapertura comercial, su crisis económica no se superará este año. Quedamos atentos a la evolución de esta noticia. Para Noticentro 1 CMI, desde Bucaramanga informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, buenas tardes. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regreso les contamos cómo empezó el regreso de los casinos a Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Aglomeraciones en el Mío ponen en riesgo la salud de los caleños. Usuarios piden más buses, al igual que los operadores. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué responden las autoridades del Mío? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que dice Metrocali es que ellos monitorean cuando se presenta alguna aglomeración y de inmediato entran a reemplazar esta ruta. Sin embargo, nosotros también hemos podido constatar en que varios de estos buses sí se presentan aglomeraciones. Tanto los usuarios como los operadores piden mayor cantidad de buses. Observen estas imágenes. Son usuarios del Mío aglomerados y sin distanciamiento social.
una de las quejas más frecuentes de los usuarios. Pues en este momento no se están cumpliendo las normas de aislamiento, ya que los buses supuestamente deben ir en 35-40%. Los operadores han pedido que se permita mayor circulación de buses. Hoy prestan el servicio 610 automotores a 160.000 pasajeros por día. La única manera de hacerlo es que haya conciencia que no podemos tener buses circulando absolutamente vacíos. Por su parte, Metro Cali indica que verifica la capacidad de los buses. Hemos estado monitoreando desde nuestro centro de control, desde la parte de operaciones, y cuando han habido aglomeraciones las atendemos. Las pérdidas del sistema alcanzan los 164.000 millones de pesos durante la pandemia. En otras noticias, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a la tercera persona implicada en la masacre de Llano Verde. La defensa de una de las víctimas pidió ahondar en las investigaciones sobre la empresa para la cual laboraba alias El Mono, hoy prófugo de la justicia, y Juan Carlos Loaiza, capturado el 28 de agosto por su presunta participación en la masacre de Llano Verde, teniendo en cuenta que según la Fiscalía al parecer estaría involucrado en negocios con organizaciones armadas ilegales. Se denominaba anteriormente Búho Servicios Valle SAS. Esta, según la Fiscalía, era una empresa criminal al servicio de una disidencia de las FARC que operaba en el Pacífico colombiano, a la cual surtían de armas de fuego. Esa empresa desapareció en diciembre del año pasado después del allanamiento que les hiciera la Fiscalía, y en enero nace a la vida jurídica en el mismo lugar Control Interno y Transportes SAS. También asegura que es necesario que la Fiscalía recaude más pruebas antes del juicio final. Si el juicio fuera mañana y la Fiscalía exhibiera los mismos elementos materiales de prueba que mostró en la audiencia de imputación en contra de estas dos personas sindicadas del asesinato de los 5 niños en Llano Verde, en Cali, perdería el juicio. Entre tanto, la policía aumentó a 50 millones de pesos por información que permita capturar a Gabriel Alejandro Bejarano, alias El Mono. Se han realizado ya actividades importantes de ubicación, varios allanamientos. Personas han llamado a la línea de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación. Este es un trabajo integrado. Sabemos que puede tener la fisionomía cambiada. Los hoy capturados que no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía permanecen privados de la libertad. Las familias también le han pedido a la Fiscalía General de la Nación que esclarezca cuanto antes todos los hechos que rodean la investigación. Es por ahora la información desde la capital del Valle. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Casinos en Cartagena reabrieron sus puertas. Cualquier persona puede ingresar con reserva previa. Tatiana Rodríguez con el reporte. Tatiana. Luisa, buena tarde. Así es, no será necesario el pico y cédula, sino que las personas hacen su reserva con anterioridad y podrán ingresar. El horario comprendido para llegar a estos sitios será entre 6 de la mañana y 10 de la noche. Con todas las medidas de bioseguridad, reabrieron sus puertas los casinos en la capital de Bolívar, que podrán operar en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Se pide que haya separación entre las personas mínimo de 2 metros y cuando no se pueda dar, haya separaciones físicas como las que pueden ver entre jugador y jugador. Además tenemos desinfección, varios puntos de desinfección a lo largo de la sala. Los jugadores deberán respetar la distancia de 2 metros y cualquier persona podrá ingresar con reserva previa. Pues la verdad que muy feliz y encantada de que ya los casinos los hayan abierto, porque definitivamente que después de 6 meses con tanta tensión y tanto estrés, esto es como liberar todo eso. Estos sitios también deben cumplir un aforo dependiendo del lugar. Royal Casino tiene 54 máquinas, 9 mesas, cada mesa solo permitirá 4 jugadores. Entonces tenemos 54 jugadores posibles y los jugadores de mesas que van a estar separados también por sus barreras físicas. Es de resaltar que los casinos son uno de los negocios que más han resultado afectados en medio de la pandemia. El decreto que permite la reapertura de estos sitios estará disponible por 15 días. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Tatiana, muchas gracias. Colombia superó las 20.000 muertes a causa del COVID-19. En solo 24 horas se reportaron 8.901 nuevos contagiados. El coronavirus COVID-19 sigue propagándose rápidamente. En el mundo se han detectado 25.847.545 personas contagiadas. Al menos 859.087 han muerto por la enfermedad.
Colombia a la fecha reporta 624.069 infectados, una cifra que ubica al país en el puesto 3 de Sudamérica por número de contagios. En el país son 20.052 decesos confirmados por coronavirus, una de las más altas cifras del continente. De los 8.901 contagios que reportó el Ministerio de Salud, 2.331 se presentaron en Bogotá. Las muertes subieron en Colombia con otras 389, de las cuales 374 son de días anteriores. La situación de Colombia es preocupante. Con el reporte del día de hoy, en nuevas muertes somos el cuarto país del mundo, solo superados por Brasil, Estados Unidos e India. Los recuperados subieron con 10.082 para un total de 469.557. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. ¡Feliz tarde!